Muy buenos días a todos. Mi nombre es Tom Griffiths. Actualmente estoy trabajando como profesor de la Educación Internacional y el Desarrollo dentro del sur, Oslo Met, Universidad de Noruega. Hoy yo quiero hablar sobre la educación y la transformación del sistema mundo capitalista. Entonces, para empezar, la teoría crítica postcolonial expone rotundamente que la construcción y diseminación del conocimiento universal, los conceptos y la epistemología es siempre un ejercicio exclusivo. Como dice Julian Go, la construcción de los conocimientos universales se realiza desde un punto de vista metropolitano imperial y lleva la huella de la cosmovisión, intereses y preocupaciones de los grupos socialmente dominantes. Entonces empiezo desde esta posición, reconociendo lo establecido dentro de las ciencias sociales, que el conocimiento y la educación no puede ser neutral, sino que siempre propaga intereses sociales, económicos, políticos, etc. Al mismo tiempo, dentro del amplio campo de la educación crítica, se puede decir que existe un consenso donde las construcciones dominantes y universalizadas de conceptos como el desarrollo y el papel de la educación para apoyar el desarrollo nacional son problemáticos en múltiples frentes. Es cada vez más claro que el mundo debe reconstruir el concepto del desarrollo económico dominante y sobre todo la idea que se puede fomentar un crecimiento económico compuesto permanente, es decir, un crecimiento infinito, sin límite. Simplemente el mundo tiene recursos limitados y el mundo está enfrentando un catástrofe climatológico como resultado del calentamiento global, lo cual nos urge cambiar. Uno de los dichos del pasado presidente de Venezuela, Hugo Chávez, era: no cambies el clima, cambia el sistema. Pero ¿cómo funciona el sistema que debemos cambiar? ¿Y cómo podemos educar y preparar personas con los conocimientos, las aptitudes, la voluntad política para luchar y hacer el trabajo necesario, el trabajo urgente para transformar el mundo? Bueno, un postulado fundamental, yo creo, es el entendimiento que el sistema capitalista es un sistema mundo y que históricamente y todavía en el mundo de hoy, el sistema mundo capitalista necesita el subdesarrollo de algunos países como parte de la operación normal, integral del sistema. Esta perspectiva viene desde la teoría de la dependencia y el análisis sistema-mundo, lo cual sirven para entender la lucha mundial desde el punto de vista histórico y actual. Es un contexto que debemos entender si pretendemos lograr, por ejemplo, el acceso universal a la educación y la participación equitativa en ese proceso. Entonces, son aspiraciones bien establecidas dentro de la comunidad internacional, la UNESCO y otras organizaciones, como parte de las múltiples llamadas décadas del desarrollo. Aquí podemos ver algunas contradicciones básicas. Por un lado, el sistema mundo capitalista no puede cumplir con las promesas liberales de universalizar la educación y de alcanzar a la utopía de la meritocracia absoluta de la educación, donde los únicos factores que influyen la experiencia de educación de las personas son su nivel de interés, su esfuerzo de trabajo y sus capacidades. A partir de las proclamaciones de la ONU, de la UNESCO, de las grandes MDG y ahora los SDGs,
el sistema capitalista no puede llegar al punto que realiza esta promesa básica como derecho humano universal de una educación de calidad para todos. En muchas partes del mundo, el nivel de desarrollo económico no permite que el Estado establezca y mantenga tal sistema de educación masiva, ni las condiciones sociales y económicas en las comunidades necesarias para realizar esta meta, lo cual es un resultado de su participación dentro de la economía mundial y la extracción de riquezas y de la plusvalía hacia el centro o el norte. Al mismo tiempo, la promesa de la educación promovida por el Banco Mundial, por ejemplo, la UNESCO, y casi todos los gobiernos del mundo, es que la formación del capital humano por la educación entregará el desarrollo económico nacional y mejorará su capacidad de competir dentro de la economía mundial. La lógica de la teoría de capital humana que Theodor Schutz elaboró al principios de los años 60 sigue de política de educación dominante, yo creo. La teoría asegura que la nación se beneficia de las inversiones educacionales y que los individuos también se favorecerán por medio de un ascenso social. Sin embargo, la promesa liberal de lograr una educación universal y las promesas del Banco Mundial sobre la posibilidad de eliminar la pobreza como la magia son falsas, algo que es cada vez más claro en el mundo. La graduación de más personas con más credenciales educacionales no resolverá los problemas de pobreza, desempleo, desarrollo desigual y superexplotación actual que caracteriza la operación normal del sistema capitalista. En otras palabras, el concepto de aprender para salir de la pobreza no es una opción sin cambios sistemáticos más radicales. Desde esta perspectiva, sostengo que la idea y el funcionamiento de la educación masiva para el desarrollo individual y el desarrollo nacional lineal sin límite funciona para legitimar las desigualdades socioeconómicas dentro y entre diferentes países, desviando de este modo la atención de las causas estructurales de estas desigualdades sistémicas. El proceso de la legitimación de las desigualdades empieza con la lógica de la teoría del capital humano y la idea de la meritocracia educacional, y así con las dos promesas fundamentales de la educación masiva actual. Primero, hay un reconocimiento global que hay varias inequidades que persisten dentro de la educación. En todas partes uno encuentra esfuerzos y políticas valiosas que pretenden reducir la inequidad en cuestión. Hemos logrado importantes cosas con respecto a varios designados grupos de equidad que han mejorado su acceso, su participación y su éxito en la educación formal. Sin embargo, las inequidades continúan. El acceso a la educación y la experiencia dentro de los sistemas educacionales para algunas continúa siendo afectado debido a los factores de procedencia social. Claro que este fenómeno no es nada nuevo. Dentro del campo de la educación crítica existen destacados análisis sobre cómo los sistemas de educación se estructuran, sus contenidos curriculares, sus formas de pedagogía e enseñanza dominante, trabaja para mantener las inequidades entre los grupos, entre las clases sociales, entre los sexos, entre las formas de identidad social, cultural, etc.
Quizás el más reconocido análisis de larga tradición investiga cómo la educación funciona bajo el mito de la meritocracia, de reproducir y legitimar las desigualdades socioeconómicas del capitalismo afuera de la escuela. A partir de las críticas del determinismo económico, del marxismo vulgar, etc., a mí me parece que aquí sigue un gran problema que debemos entender y superar. Primero, dentro de las estructuras del capitalismo es imposible para la gran mayoría de los pueblos aprender o educarse para salir de la pobreza. Lo que pasa es la inflación credencial, síntoma de la realidad de la imposibilidad de cumplir con la promesa. Segundo, si pudiéramos realizar la meritocracia absoluta en los sistemas educacionales y por fin superar las inequidades, queremos todavía con un sistema que justifica las desigualdades sociales y económicas dentro y entre los países. Es decir, quedamos con un sistema que dice que las desigualdades son merecidas, son justas, son el resultado de los méritos de las personas. Tercera, si fuera posible realizar la promesa de desarrollo nacional en todos los países y lograr ascenso social y económico para todo el mundo por medio de la educación, es absolutamente claro que el planeta no puede soportar tal nivel de desarrollo. Bueno, desde ahí la estructura y los objetivos principales de la educación masiva dominante de preparar el capital humano para el desarrollo económico nacional, en otras palabras, trabajadores buenos y preparar a los ciudadanos buenos, nos sirve para enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI. Entonces, la intervención que yo quiero proponer para una educación crítica sistema mundo. Debemos repensar y reformar la educación masiva para que contribuya directamente a tres tareas principales. 1. Promover un entendimiento crítico de la realidad actual que incluye la incapacidad del capitalismo como un sistema mundo para resolver los problemas sociales, económicos y ecológicos actuales. Segundo, involucrar a los estudiantes y los profesores en la tarea de imaginar alternativas formas de ser que sean más justas, más iguales, más democráticas, más pacíficas y ecológicamente sostenibles. Y 3, explorar y promover la acción política interna de acuerdo con las condiciones particulares para promover un cambio progresivo y sistémico. En un sentido, este trabajo es abiertamente utópico y así es abierta a la crítica de ser demasiado idealista y fuera de las condiciones concretas locales con sus múltiples problemas. Sin embargo, la perspectiva ha sido inspirada por una visión de cómo podrían ser las cosas. Pretende explícitamente transformar el mundo y aquellos que nosotros vivimos en el mundo. Como perspectiva, el análisis sistema mundo mantiene que debemos ubicar nuestro análisis y así nuestro entendimiento de las experiencias locales dentro del desarrollo y trayectoria histórica del sistema mundo capitalista. Una educación crítica sistema mundo empieza allí y empieza con la agencia y acción humana y su potencial de influir cualquier transición que el sistema mundo está pasando. Sobre todo, mantiene que la capacidad de esta agencia humana es más alta dentro del contexto de la crisis del sistema mundo capitalista
y su incapacidad de resolver sus propios problemas sin una transformación hacia una alternativa no capitalista. El análisis Sistema Mundo ofrece una base sólida para el trabajo de educación crítica actual, dado por ejemplo su crítica de largo plazo de la externalización de los costos o daños ambientales por el capital, su ruptura integral del nacionalismo metodológico y la insistencia en que comprendamos las realidades locales en términos de trayectoria a largo plazo del sistema mundo capitalista y su compromiso firme con la construcción de una alternativa no capitalista. Una educación crítica Sistema Mundo incorpora un desafío a las dicotomías establecidas en las ciencias sociales, como la que existe entre estructura y agencia, afirmando que ambas están siempre presentes, que la agencia siempre está estructurada y lo más importante es la cuestión del énfasis particular que se encuentra dentro de las condiciones históricas particulares. Esto es el debate más útil. Las condiciones particulares del presente son las condiciones del sistema mundo capitalista histórica caracterizado por una economía mundial única y la división del trabajo entre los estados nacionales soberanos que operan dentro de un sistema interestatal se encuentra en un periodo de crisis sistémica y una fase de transición hacia un sistema alternativa, pero una alternativa incierto. Se dice que una serie de contradicciones y tensiones que forman parte del funcionamiento normal de la economía mundial capitalista están llegando a límites absolutos, incapaces de resolverse mientras se apoya el impulso capitalista para mantener la acumulación interminable de capital. Estas tensiones implican presiones sistémicas sobre las ganancias y la acumulación de capital como características definitivas del capitalismo. Se manifiestan en 1. Impuestos, con una presión competitiva sobre el Estado para mantener y expandir los servicios sociales para las poblaciones y subsidiar los beneficios del capital, junto con las presiones para reducir los impuestos, particularmente en los beneficios para atraer y retener inversiones de capital. 2. Los límites finitos, geográficos y demográficos en la reubicación del capital a áreas de bajos salarios para mantener las ganancias. Y 3. Presiones continuas sobre el capital para absorber los costos históricamente externalizados, particularmente los costos ambientales de producción. El último de ellos está en el centro del debate de política global actual, mientras el mundo lucha por reducir las emisiones de CO2, contener el aumento de la temperatura global y evitar sus consecuencias catastróficas para la vida en el planeta. El debate sigue, por supuesto, sobre la afirmación central de Emanuel Wallerstein, por ejemplo, de que el sistema actual está en un periodo de transición irreversible y debate sobre lo que podría seguir a su desaparición. Una parte central de la crítica del análisis Sistema Mundo es que la teoría de la modernización fue extendida a las variantes marxistas de la modernización.
y las ideas de etapas universales de progreso para todas las naciones, desde el feudalismo hasta el socialismo y el comunismo. Se elaboró que la lógica asociada del desarrollismo se manifiesta a través de sistemas e ideologías políticas radicalmente diferentes, con una creencia compartida en la capacidad de los responsables políticos con poder de Estado para aplicar el conocimiento científico y tecnológico que podría brindar conocimientos nacionales, proyectos de desarrollo y en algunos aspectos una visión utópica compartido de abundancia material para todos como el punto final de este desarrollo. La promesa desarrollista se puede encapsular como un marco cultural compartido al nivel del sistema mundo. El hecho de que la mayoría de la población mundial no vea cumplidas las promesas liberales debido a su ubicación estructural dentro de las zonas periféricas o semiperiféricas de la economía mundial y la transferencia asociada de excedentes a las zonas centrales. Es una característica central de la crisis del sistema y su transición. Una educación crítica sistema mundo apuntaría a niveles recientes y actuales de inestabilidad política y tensiones elevadas en todo el mundo. Esto incluye la deslegitimación de los partidos políticos antiguos y establecidos, la renovación de nuevos movimientos izquierdistas, antineoliberales, socialdemócratas que ganan el poder del Estado solo para luego luchar para lograr y combatir la oposición organizada de capital, la desinversión, etc. Y se extiende al surgimiento de los partidos nacionalistas de derecha y los líderes populistas de derecha, que tampoco pueden cumplir la promesa de desarrollo dentro de las limitaciones del sistema mundial y su forma actual neoliberal, lo que podría aumentar a largo plazo la inestabilidad sistémica. Como dije ya, la educación crítica sistema mundo se basa en estos fundamentos, buscando involucrar a los educadores con los estudiantes en tres grandes esfuerzos. Desarrollar una comprensión crítica de esta realidad social, conectando condiciones locales particulares y la experiencia vivida con la operación y trayectoria del capitalismo como un sistema mundial histórico en un periodo de transición. Segundo, tenemos que involucrar a los estudiantes en la tarea de imaginar alternativas más equitativas, más justas, más sostenibles, más democráticas y pacíficas. Y tres, participar en acciones políticas sin límites a su alcance o ambición, incluido la evaluación de movimientos antisistémicos pasados y oportunidad para contribuir a los movimientos actuales y emergentes. Durante décadas, el énfasis en el análisis sistema mundo se ha centrado en los principios centrales que deberían caracterizar el sistema de reemplazo deseado, principios que son incompatibles con la búsqueda del capitalismo de crecimiento, ganancias y acumulación de capital sin fin. Estos suelen incluir una mayor igualdad, más justicia, como dije, más democracia, más paz y cada vez más un modelo de desarrollo y un modo de vivir sostenible.
Pero ¿cómo podemos educar para ese futuro incierto que debemos y que queremos construir? Es bien claro que no existe una receta universal para la implementación de una educación crítica sistema mundo. Más allá del amplio compromiso con una explicación crítica o interpretación de la realidad existente que tiene el potencial de contribuir a una demanda colectiva de cambio sistémico y puede involucrar a las personas en la acción para lograr los cambios necesarios. En los contextos actuales, este proyecto se puede realizar cumpliendo simplemente con los derechos universales básicos del sistema mundo capitalista, pero que el mismo ha sido incapaz de cumplir para la mayoría del mundo impulsado por la lógica de acumulación interminable de capital. Para aquellos de nosotros ubicados en el núcleo o norte global, este enfoque incluye una comprensión crítica de cómo nuestras condiciones sociales y económicas son un resultado de una historia larga de dependencia y de explotación de los países del sur global y que actualmente sigue la superexplotación y extracción de riqueza y plusvalía de la periferia, así que esta transferencia subsidia efectivamente a nuestro privilegio relativo. El volumen reciente de Smith, de 2016, sobre el imperialismo del siglo XXI, por ejemplo, incluye un rico material para que los educadores críticos que trabajan en las aulas explica cómo se produce esta transferencia a través de diversas formas de subcontratación de la producción a países de bajos salarios y condiciones de trabajo. El trabajo de Smith muestra cómo las corporaciones transnacionales que fabrican productos globales como camisetas o teléfonos inteligentes están generando flujos masivos de riqueza desde el sur global hacia el norte. Y como este flujo de riqueza proviene en gran medida de la extracción de plusvalía de los empleados de bajos salarios. Así ofrece ilustraciones contemporáneas concretas de desigualdades y injusticias a nivel del sistema mundial que necesita un cambio de sistema para superarlo. La educación crítica sistema mundo genera interpretaciones críticas de la realidad objetiva actual, trabajando a partir de las condiciones y contextos particulares de los estudiantes. Reconoce que todas las afirmaciones del conocimiento están situadas social y históricamente de modo de que cualquier proyecto universal es al mismo tiempo un proyecto particular. Esta condición se aplica a las afirmaciones analíticas de crisis sistémica y transición y el potencial para fundamentar las respuestas a esta crisis en principios de mayor justicia, igualdad, democracia, etc. Pero aunque tales afirmaciones inevitablemente estarán abiertas a la crítica de interpretaciones alternativas, la educación sistema mundo ve el potencial para un consenso a través de múltiples puntos de vista no dominantes sobre la necesidad de persistir con afirmaciones universales y macro en el análisis crítico de la realidad y la elaboración de puntos finales hacia cuál debemos trabajar.
Como citó anteriormente, la posición de consenso aquí rechaza binarios, como ese entre objetivismo y subjetivismo, estructura y agencia, a favor de enfoques más dialécticos, que ubiquen las interpretaciones y la agencia humana en contextos históricos particulares y dentro de las epistemologías, estructuras y sistemas dominantes. Sobre la cuestión de la estrategia, la educación Sistema Mundo rechaza de manera similar el binario entre los enfoques autónomos y horizontalistas que rechazan cualquier compromiso con el Estado y, por otro lado, aquellos que ven el cambio a través del poder estatal. La tarea de reconstruir nuevos proyectos universales funciona como las tensiones dialécticas de tales posiciones, buscando formas de reconciliarla. Además, la educación crítica Sistema Mundo se basa en un compromiso constante con la búsqueda de la verdad y, por lo tanto, con aproximaciones mejores o más correctas de la verdad de la realidad social. Favorece explícitamente los análisis que reúnen epistemologías nomotéticas y ideográficas y, por lo tanto, análisis que incorporan compromisos para una transición a un sistema mundo alternativo no capitalista. El compromiso de desarrollar y trabajar hacia una transformación particular, progresiva de la sociedad incorporada al análisis crítico del presente es una parte esencial de ubicarnos a nosotros mismos, a nuestra actividad en el presente y en el periodo actual de crisis sistémica y transición. En el año 2019 y más allá, cada vez más gente que los educadores críticos que trabajan con movimientos sociales, activistas políticos y teóricos y muchos otros generen análisis, conocimiento, visiones y acciones que pueden guiar e influir la transformación del sistema mundo capitalista. La crisis actual del cambio climático exacerba la urgencia, una mayor conciencia de los problemas mundiales, desde el cambio climático hasta la pobreza, la guerra, la desigualdad, junto con los compromisos formales y liberales en curso dentro de los sistemas educativos para la sostenibilidad, la paz, la equidad y una mayor igualdad, y para la formación de ciudadanos globales, proporciona un importante plan de estudios y espacio pedagógico para una educación crítica de los sistemas mundiales y una educación crítica del sistema mundo capitalista. Por ejemplo, iniciativas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, los SDGs, y sus contrapartes en otras organizaciones internacionales, en políticas nacionales y locales, aumentan este espacio para involucrar los estudiantes, por ejemplo, en las tareas de examinar críticamente y redefinir conceptos como el desarrollo. Esta actividad incluye la necesidad de romper con el modelo arraigado de crecimiento lineal, interminable, compuesto y la acumulación de capital que caracteriza la economía mundial capitalista. Además, la existencia de esta última iniciativa de la ONU destaca aún más el fracaso y la incapacidad inherente del sistema actual global de cumplir con sus propias promesas más básicas, como el acceso universal a la educación después de 6 décadas consecutivas de desarrollo. Bueno,
Me imagino que muchos interesados en este proyecto ya tienen compromisos con la necesidad de un cambio sistémico y sobre el potencial emancipador que tiene un futuro no capitalista. Educación crítica sistema mundo puede contribuir a la tarea colectiva de construir movimientos antisistémicos que cuestione las ortodoxias establecidas del sistema mundo capitalista, que desafíen las soluciones propuestas a la crisis que genera la operación del capitalismo y que proponen y luchen por sistemas mundiales alternativos, que ya he dicho varias veces, alternativos más democráticos, más justos, más iguales, más pacíficos y más ecológicamente sostenibles. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en ese proyecto y gracias por su paciencia con mi español muy limitado. Y bueno, nos veremos pronto. Chao.